Sean todos bienvenidos, yo soy Faz y espero tengan un excelente día. Como siempre les agradezco compartir este espacio y en esta ocasión veremos la práctica número 3 titulada Convertidor BCD a 7 segmentos, en la que veremos la metodología de minimización de mapas de Carnot, aprenderemos cómo armar el mapa y aplicaremos la metodología para lograr la mínima expresión equivalente. Haremos mención en qué consiste la función incompletamente especificada para estar en condiciones de diseñar un convertidor BCD a 7 segmentos e implementarlo en el simulador junto con un contador de décadas y un pulso de reloj para observar su comportamiento. Recuerden que el grupo de WhatsApp es el medio permanente de comunicación para resolver todas sus dudas. Vamos a comenzar y yo les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Muy bien, el día de hoy veremos la práctica número 3, que es el convertidor BCD a 7 segmentos. Y bueno, para ello describiremos algunos conceptos. Veremos cómo se resuelven los mapas de Carnot. Y el mapa de Carnot es una metodología gráfica para reducir funciones booleanas. El mapa de Carnot no es otra cosa más que la representación gráfica de la tabla de verdad. Y bueno, vamos a comenzar a determinar cómo estructuralmente formamos el mapa de Carnot, y para ello vamos a partir de la tabla de verdad. Cuando yo tengo dos variables, voy a tener 4 combinaciones distintas, y lo que voy a formar con estas dos definiciones, si ustedes las recuerdan, son los minitérminos y los maxitérminos. ¿Para qué? Para que a partir de la tabla de verdad obtenga yo las ecuaciones canónicas. De forma general, recuerden que los minitérminos son términos producto y los maxitérminos son términos suma. Si tengo aquí la definición de los minitérminos, recuerden que cuando tengo una variable no negada corresponde a un 1 y cuando tengo una variable negada corresponde a un 0. Si ustedes observan aquí, la variable a corresponde a un valor igual a 0 y la variable b también corresponde a un valor igual a 0. Entonces yo tengo como consecuencia que la ecuación canónica va a ser igual a negada por b negada. Hago lo correspondiente para la siguiente combinación en donde a vale 0 y b vale 1 y ahí obtendríamos, de acuerdo a la definición, la ecuación que tengo aquí mostrada, que equivale a negada por b. En la definición, la ecuación que tengo aquí mostrada, que equivale a negada por b. En la siguiente combinación tenemos que a vale 1, b vale 0 y aplicando la definición de minitérminos, yo tengo la expresión algebraica igual a por b negada, y finalmente cuando tengo las dos variables que son igual a 1, el minitérmino que obtenemos es a por b. Si tengo de este lado en esta columna la expresión de los maxitérminos, ahora lo que vamos a usar es esta definición. Recuerden que para maxitérminos lo que obtenemos son términos suma. Y si aplicamos la definición, yo observo que tanto a y b son iguales a 0 en esta combinación o en esta primera combinación. Y cuando sucede eso, la variable se coloca posteriormente en la siguiente tengo a negada más b. Y finalmente cuando las dos variables son iguales a 1, observamos que de acuerdo a la definición, las variables son negadas. Recuerden que aquí en la tabla tengo esta comilla que corresponde a la negación y aquí en las definiciones pues tengo la tilde encima de la variable que me determina que es la negación. Simplemente es una equivalencia para que no nos vayamos a confundir. Ok, de este lado ya apareció el mapa de Carnot de dos variables. Y como tengo dos variables, el número de combinaciones es igual a 4. Si recordamos aquí la definición del mapa de Carnot, me dice que el mapa de Carnot es la representación gráfica
de la tabla de verdad. Entonces, a través de unos cuadros, cada una de estas combinaciones. Y aquí vamos a colocar, si queremos trabajar con mini términos, las ecuaciones correspondientes, las ecuaciones canónicas correspondientes. Y si quiero trabajar con maxi términos, pues de igual forma, colocamos aquí las ecuaciones. ¿Cómo coloco esas ecuaciones en el mapa de Carnot? Me auxilio de esta greca que se llama greca de Gray y es simplemente la secuencia de los valores que se generan con el código Gray. Y si ustedes observan aquí, para formar el código Gray con dos variables, yo tengo la combinación 00, 01, 11 y 10. Entonces, mi secuencia de la greca de Gray es las combinaciones 0, 1, 3 y 2. Combinación 00, 01, 11 y 10. Entonces, mi secuencia de la greca de Gray es las combinaciones 0, 1, 3 y 2. Y eso es lo que yo obtengo en el etiquetado de estas casillas. Si ustedes observan, el etiquetado se comienza a partir de esta casilla que está en la parte superior izquierda, y a partir de ahí colocamos o etiquetamos la secuencia del código de Gray. Si ustedes observan, es el número 0, el 1, el 3 y el 2. Y entonces colocamos algebraicamente la ecuación. En este caso, en este ejemplo, estoy mostrando solamente los mini términos. Y el mini término número 0 es A negada, B negada. El mini término número 1, si yo observo la tabla, es A negada por B. El mini término términos. Y el mini término número 0 es A negada, B negada. El mini término número 1, si yo observo la tabla, es A negada por B. El mini término número 3 es A por B. Y finalmente el mini término número 2, aquí observando lo de la tabla, es A por B negada. Entonces, esta es la forma en como yo etiqueto el mapa de Carnot, auxiliándome de la greca de Gray. Podrán observar que aquí en el exterior tengo dos variables. En la parte superior tengo la variable A y en la parte aquí de la izquierda tengo la variable B. ¿Cómo obtengo ese etiquetado? Pues me auxilio aquí de observar las ecuaciones canónicas. Si ustedes perciben, en esta columna la variable común entre la casilla 0 y 1 es la variable A negada. Si yo me voy a la siguiente columna, aquí de la casilla 2 y la 3, la variable común entre estas dos casillas es la variable A y la variable B. Por lo tanto, aquí en la parte superior correspondiente a la variable A, vamos a colocar la variable sin negar. Si yo me voy a la definición de los mini términos, vamos a observar que aquí coincide. ¿Cómo etiqueto la parte de las variables? Genero código Gray con el número de variables que se encuentran, y en este caso solamente hay una variable. Recuerden que el código Gray con una sola variable se comienza a partir del 0 y el 1. Si yo aplico la definición de mini términos, observo que si yo tengo un 0, entonces es la variable negada, lo cual corresponde a lo que acabamos de mencionar, la negada. Y cuando tenemos un 1, de acuerdo a la definición, es la variable sin negar. Por lo tanto, arriba de esta columna corresponde el etiquetado de la variable A. Si ahora yo hago una inspección a través de los renglones y hacia través de la variable B, el etiquetado aquí de estas casillas de forma exterior es igual generar el código Gray con un solo bit. El código Gray con un solo bit, recuerden que es el 0 y el 1. Y si aplico la definición de mini términos, cuando tengo un 0, se coloca la variable negada, y eso coincide cuando yo observo la casilla 0 y 2 y determino que la variable común entre estas dos casillas es la variable B negada, y entonces coincide.
En esta b negada y entonces coincide. En esta fila hay que colocar la variable b negada y en la parte de aquí abajo correspondiente entre esta fila de la casilla 1 y 3 podrán observar que la variable en común es la variable b. Y si me voy a la definición, aquí tengo un 1 de acuerdo al código Gray que acabo de colocar en forma externa con la variable b. Notamos que es la variable no negada y exactamente coincide con la variable b. Entonces recuerden que el etiquetado exterior de esas variables lo obtenemos de la variable común, ya sea de la fila o la columna, de las ecuaciones canónicas que forman esta greca de Gray. Este etiquetado lo estoy haciendo con las ecuaciones canónicas de minitérminos. Si ustedes observan para el maxitérmino 0 o para la casilla 0, si trabajamos maxitérminos, el etiquetado ahora sería A más B. Y entonces en la casilla 1 sería A, B negada. Y si ustedes observan ahora el etiquetado exterior, lo determino por la variable común de estas dos columnas. Para no complicarnos tanto el estar colocando las ecuaciones en el interior y determinar cuál es la variable común para las columnas o para las filas, simplemente aplicamos o nos auxiliamos de la definición general de los maxitérminos. Si yo quisiera trabajar un mapa de Carnot de dos variables pero utilizando maxitérminos, lo único que tengo que hacer es aplicar esta definición y seguir aquí en maxitérminos. Lo único que tengo que hacer es aplicar esta definición y seguir aquí el código Gray, que es el que no va a cambiar en la parte exterior de las variables. Si aquí yo aplico la definición de maxitérminos, el etiquetado de las variables lo hago con relación a esta definición. Y bien, si yo tengo aquí en el código Gray un 0, me dice que la definición de maxitérminos, que cuando tenemos un 0 es la variable no negada. Si ustedes recuerdan, el etiquetado de los minitérminos pues es el contrario. Y aquí lo podemos ver a través de las dos definiciones. Entonces, lo que hacemos es aprendernos al armado de este mapa de Carnot de dos variables. El etiquetado de las casillas simplemente seguimos la greca de Gray. En la parte de la variable A y solo bit, y para establecer qué valor de variable voy a utilizar en el exterior para obtener el resultado de la función reducida, determinamos si trabajamos con minitérminos o trabajamos con maxitérminos. No es lo mismo trabajar, recuerden, con minitérminos o maxitérminos porque se complementan y entonces el etiquetado de las variables en el exterior va a depender de qué trabajemos. Espero que más o menos quede claro, y lo que estamos aprendiendo en este momento solamente es el armado del mapa. Ahorita vamos con la metodología para reducir una función. Pero lo primero que tenemos que aprender es cómo armo el mapa de Carnot. El más facilito pues es el mapa de dos variables y por eso es que estoy colocando aquí todas las combinaciones. Pues, cómo armo el mapa de Carnot. El más facilito pues es el mapa de dos variables y por eso es que estoy colocando aquí todas las combinaciones posibles de las funciones canónicas para minitérminos y para maxitérminos. Recuerden que el etiquetado se queda exactamente igual porque eso lo establece la greca de Gray. Y el etiquetado de las variables en el exterior pues va a depender si trabajamos con minitérminos o trabajamos con maxitérminos. Y eso me lo va a determinar estas dos definiciones. Casi siempre o por lo general se manejan siempre minitérminos, pero no está de más que aprendamos de dónde sale el etiquetado con maxitérminos. Ok, si yo me voy ahora al mapa de Carnot de tres variables,
Con 3 variables, pues aumenta el número de combinaciones. Para ello hay que tomar en cuenta esta nota y me dice que si el número de variables es impar, el mapa se refleja hacia la derecha y en caso contrario el mapa se reflejaría hacia abajo. Lo primero que vamos a colocar aquí en pantalla pues es las combinaciones con 3 variables y eso es igual a 8. 2 a la 3 me da 8 combinaciones diferentes. Lo que estoy mostrando aquí en la tabla es todos los minitérminos que se forman con esas 3 variables y todos los maxitérminos que se forman con estas 3 variables independientes. Nuevamente, ¿cómo obtengo estas ecuaciones? Recuerden que cuando trabajamos minitérminos lo que se obtiene son términos producto. Y cuando trabajamos maxitérminos lo que se obtienen son términos. Y con ello yo determino el valor de cada una de estas combinaciones o la ecuación canónica de cada una de estas combinaciones. El mapa de Carnot, si ustedes recuerdan el de 2 variables, tenía 4 casillas y como me indica aquí esta nota, si el número de variables es impar, lo que se hace es reflejar el mapa anterior hacia la derecha. Entonces lo que voy a hacer es que estas 4 casillas las despliego hacia la derecha para que yo forme las combinaciones correspondientes con 3 variables. Nuevamente, ¿cómo surge o cómo determino el etiquetado de estas casillas? Nos volvemos a auxiliar de la greca de Gray. Comenzamos en la parte superior o cómo determino el etiquetado de estas casillas. Nos volvemos a auxiliar de la greca de Gray. Comenzamos en la parte superior izquierda del mapa y a partir de ahí comenzamos a generar una greca que se llama greca de Gray y el etiquetado de las casillas se va a establecer por la generación del código Gray. Si ustedes ven la secuencia del código Gray con respecto al etiquetado que lo va a determinar la greca de Gray, pues es esta misma secuencia. Código Gray ya lo sabemos generar con la práctica anterior y pues recuerden que es el código reflejado y simplemente pues lo que hay que hacer es nuevamente generar las combinaciones y establecer qué secuencia de etiquetado es el que va a llevar el mapa de Carnot. O con maxitérminos. Si nos dan una ecuación dada con minitérminos, lo que tengo que hacer es para el etiquetado aquí del exterior, si ustedes observan, ya no puse la ecuación algebraica o la función canónica en cada uno de estos cuadros. Lo que hacemos para determinar el etiquetado exterior de las variables es utilizar la definición de minitérminos o maxitérminos. Aquí podremos observar que tengo las variables A y B, que son las más significativas, y aquí formando las columnas tengo la variable C. ¿Cómo genero este etiquetado de estos numeritos? Recuerden que aquí para el exterior lo que se genera también es el código Gray, determinando cuántas variables tengo en el exterior. Aquí el ejemplo está sencillo porque C es una sola variable y el código Gray con una sola variable es 0 y 1. ¿Qué pasa cuando tengo 2 variables? Cuando tengo 2 variables, el código Gray, recuerden que se genera de la siguiente forma. La variable menos significativa es con la que comienzo a generar el código Gray con 2 variables. Si ustedes observan, la variable menos significativa es la variable B y notarán que aquí para formar código Gray con 2 variables comenzamos etiquetando 0 y 1. Si yo reflejo para generar el código Gray con 2 variables, podrán notar que el bit menos significativo reflejado es igual a 1 y de este lado pues es igual a 0 reflejado de esta forma.
Recuerden que el código Gray, la primera mitad de las combinaciones se les coloca un 0, la segunda mitad de las combinaciones se les coloca un 1 y esa es la generación del valor de la variable A. Entonces yo tengo este etiquetado en el exterior para poder obtener la función reducida y lo que estamos haciendo nuevamente les recuerdo es primero armar el mapa de Carnot para después aplicar la metodología. Si trabajamos mini términos, recuerden que si yo tengo 0, 0, aquí tanto la variable A como la variable B van a ser equivalentes a negada y B negada. En esta columna A, como es igual a 0, va a ser A negada y B, como es igual a 1, va a ser la variable B nada más. En la siguiente columna yo tengo que tanto A y B valen 1 y eso es igual a etiquetar A. Tengo que tanto A y B valen 1 y eso es igual a etiquetar A y B sin negar. En la siguiente columna yo observo que la variable A vale 1 y eso es tener etiquetado en esta columna la variable A. Aquí tenemos que la variable B es igual a 0 y de acuerdo a la definición me indica que es la variable B negada. Si yo me voy a la parte de las filas, observo que aquí C vale 0 y cuando C vale 0 corresponde a una variable negada. Cuando C vale 1 corresponde a una variable no negada y en esta fila tendríamos el etiquetado de la variable C. Si yo quisiera trabajar con maxitérminos, tendríamos que aplicar esta definición en la parte exterior de las variables para poder armar un mapa de Carnot en el exterior. Muy bien, pues para el mapa de 4 variables solamente voy a colocar el mapa, no voy a colocar los minitérminos ni los maxitérminos. Nuevamente, ¿cómo etiqueto el mapa de Carnot? El etiquetado de las casillas me lo determina nuevamente la greca de Gray. Si yo genero código Gray con 4 variables, voy a obtener la secuencia que me indica aquí la greca de Gray. ¿Cómo formo el mapa de Carnot de 4 variables? A partir del mapa de 3 variables, que eran estas 8 casillas de arriba, las reflejo hacia abajo y obtenemos las 16 combinaciones que se generan con 4 variables. Nuevamente en la parte, exterior para determinar el etiquetado de las variables, generamos, recuerden, el código Gray. Entre la variable A y la variable B, ¿cuál es la de menor peso? La de menor peso es la variable B. Y por eso es que comenzamos a generar código Gray con esa variable B. Aquí por eso es que tengo el valor de 0 y después tengo el valor de 1. Reflejando la información tenemos un 1 y después tenemos un 0 para la variable B. ¿Cómo genero la variable A? Recuerden que para generar código Gray la primera mitad de las combinaciones es 0 y la segunda mitad de las combinaciones es 1. ¿Qué sucede ahora para las variables C y D para las filas en el mapa de Carnot? Si ustedes perciben, la variable D es la de menor peso y es con la que comienzo a generar el código Gray con 2 variables. Por eso tengo aquí el 0 y posteriormente el 1. Reflejando la información de la variable D, yo tengo aquí que debo de reflejar un 1 y posteriormente un 0, que es el que está por acá abajo. Recuerden que la primera mitad de las combinaciones es 0 y la segunda mitad de las combinaciones es 1. Y entonces es como yo etiqueto aquí el mapa de Carnot. ¿Qué sucede con el mapa de 5 variables? El mapa de 5 variables, ahora como el número de variables es impar, lo que hacemos es que el mapa con 4 variables lo reflejamos hacia la derecha y el etiquetado de las casillas va a quedar
de acuerdo a la greca de Gray. Aquí les es, y si yo lo requiero hacer, pues me auxilio del mapa de 4 variables. Y si perciben aquí a la mitad, si corto el mapa de 5 variables, tendría yo el mapa de 4. Si yo doblo el mapa hacia la derecha, la casilla 0 coincide con la 16, la 1 con la 17, la 2 con la 18, la 3 con la 19 y así sucesivamente voy armando el etiquetado del mapa de Carnot de 5 variables. Más o menos los problemas que veremos en el curso, llegaremos hasta 5 variables, 6, 7 variables, ya tenemos un mapa muy grande, muy elaborado y de repente es poco funcional. En ese caso utilizaríamos la metodología de Quinn-McCloskey para resolver problemas con variables elaborado y de repente es poco funcional. En ese caso utilizaríamos la metodología de Quinn-McCloskey para resolver problemas con variables de 7, 8 o hasta de n variables. Muy bien, pues hasta el momento lo que hemos determinado es el etiquetado o la estructura del mapa de Carnot. Viene a continuación la metodología para reducir una función utilizando mapas de Carnot. Y para reducir una función booleana a su mínima expresión tenemos estos dos conceptos. El primero es que hay que generar el menor número de enlaces o agrupamientos de casillas adyacentes. Y el segundo concepto me dice que con el mayor número de casillas agrupadas con enlaces con múltiplos de potencias agrupadas con enlaces con múltiplos de potencias de 2. Es decir, para que yo pueda reducir al máximo una función booleana no reducida utilizando la metodología de mapas de Carnot, hay que generar el menor número de enlaces que me da como consecuencia el menor número de términos en la función reducida. Y si yo genero enlaces con el mayor número de casillas agrupadas, yo reduzco el número de variables de esos términos. Recuerden que los enlaces permitidos solamente se pueden con los múltiplos de potencias de 2. Es decir, yo solamente puedo generar enlaces unitarios, enlaces de 2 casillas, enlaces de 4, de 8, de 16, 32, etc. Yo no puedo hacer enlaces que no correspondan a casillas, que es un enlace mayor que el de 8 o que el de 4. El número 10 no es un múltiplo de potencias de 2, por lo tanto, un agrupamiento de 10 casillas en el mapa de Carnot no se permite. Y bueno, hay una restricción solamente en esta metodología. La única restricción es que no se permiten enlaces en forma diagonal. Ahorita que resolvamos el problema del convertidor BCD a 7 segmentos, veremos los mapas y veremos cómo es que obtenemos esa ecuación reducida en el mapa de Carnot. Muy bien, otro concepto que hay que checar aquí y determinar pues son las funciones incompletamente especificadas. Y para ello veremos dos casos. El primero es que cuando un circuito a diseñar forma parte de un sistema mayor, en el que algunas entradas no influyen en el comportamiento del sistema general, esto es que no importa si la salida o valor de la función es un 0 o un 1. Y el segundo caso es cuando existen determinadas combinaciones de entrada que nunca ocurrirán, por lo que no importa si su valor en la función lógica es un 0 o es un 1. Cuando se presentan estos casos, se dice que la salida no está especificada. Esto se indica en la tabla de verdad, anotando en el valor funcional una X como valor de la función en lugar de colocar un 0 o un 1.
Estas condiciones se designan como opcionales, irrelevantes o no están incompletamente especificadas. Muy bien, pues si ahora vamos al diseño propiamente de la práctica, que es un convertidor BCD a 7 segmentos, yo tengo aquí a bloques lo que tengo que diseñar. Recuerden que mi código BCD es un código que va a generarse con 4 variables de entrada y yo voy a visualizar esa combinación en un display que son estas 7 salidas. ¿Sale? Yo sé que a lo mejor habrá duda qué es el código BCD o qué es un display de 7 segmentos, pero a continuación vamos a verlo. ¿Qué es el código BCD? El código BCD no es otra cosa más que un decimal codificado en binario. ¿Y qué es el código BCD? El código BCD no es otra cosa más que un decimal codificado en binario. Y es la representación binaria del 0 al 9. En la tabla de verdad yo puedo observar que necesito 4 variables para poder generar valores del 0 al 9. Como el código BCD solamente se va a generar del 0 al 9, las combinaciones del 10 al 15 nunca las voy a utilizar. Entonces, en la tabla de verdad, estas combinaciones las represento con una X y estas combinaciones son las combinaciones irrelevantes o las combinaciones no importa. Entonces, en el código BCD, ¿y esto cómo se utiliza? Si yo tengo, por ejemplo, un número, en este caso es el 2945, y yo lo quiero transmitir de forma serial o de forma paralela, lo más fácil o el proceso más fácil es convertir cada dígito decimal a su correspondiente en BCD, conservando los 4 bits para cada dígito decimal. Si observan aquí, el número 2 lo represento con 4 bits y su equivalente en binario sería 0010. El número 9 también, si ustedes perciben, lo represento con 4 bits, que sería 1001. El número 4 igual con 4 bits, que sería 0100. Y el número 5 también se representa con 4 bits binarios, que sería 0 con 4 bits binarios, que sería 0101. Esto agiliza el proceso de convertir este número decimal en binario y transmitirlo ya sea en forma serial o en forma paralela, y una vez que me llega al receptor, pues a cada grupo de 4 bits le corresponde un valor equivalente en decimal. Si nosotros tuviéramos un valor exageradamente grande, no hay necesidad de hacer la conversión de decimal a binario con el proceso tradicional de las divisiones sucesivas. Ese proceso tardaría mucho tiempo y lo más fácil es convertir cada carácter decimal en su equivalente en binario y transmitir la información. Como el código, recuerden, BCD solamente genera combinaciones del 0 al 9, son las únicas que utilizan 4 bits. El número de combinaciones total es 2 a la 4, es decir, 16. Las combinaciones del 10 al 15 simplemente no se van a utilizar. No las puedo retirar de la tabla de verdad porque son combinaciones que en algún momento se pueden generar. Tampoco las puedo borrar del mapa de Carnot, porque recuerden que el mapa de Carnot es la representación gráfica de la tabla de verdad. Lo que hacemos es representarlas tanto en la tabla de verdad como en el mapa de Carnot como una X. Y entonces en el diseño determinamos como diseñadores si nos conviene que valga un 1 o que valga un 0 para reducir más las funciones utilizando la metodología de los mapas de Carnot.
Ok, vamos a platicar. Bueno, eso es lo que les dije. Vamos a seguir abriendo garganta. Ay, está muy rico el tequilita. No es cierto, es agua. Ok, vamos a definir lo que es el display de 7 segmentos, y un display de 7 segmentos es un arreglo de LEDs para visualizar caracteres numéricos, y están disponibles de tal forma que yo puedo visualizar los valores del 0 al 9. Aquí en pantalla podemos observar de este lado izquierdo que tenemos una imagen de cómo se vería un display de 7 segmentos de forma real. En la parte inferior, aquí en rojo, yo tengo la asignación para cada uno de estos segmentos. Estos segmentos que forman el display son LEDs que forman el display. Son LEDs que iluminan y la visualización para mostrar caracteres numéricos. Cada uno de estos segmentos está etiquetado. Podrán observar aquí que están etiquetados de la A a la G. Y de forma real, si ustedes compran un display, la disposición de pines es como está mostrado aquí al lado. En la parte de en medio es la terminal común, y da lo mismo conectar la común en la parte superior o en la parte inferior. Aquí podrán observar que está el etiquetado de los segmentos, y por aquí están incluyendo el punto que aparece de este lado. Muy bien, existen dos tipos de displays, que es el display cátodo común y el display ánodo común. ¿Qué significa esto? Recuerden que cada uno de los segmentos está formado por un LED. Un LED es un diodo emisor de luz, y recuerden que los LEDs tienen polaridad. Tanto la parte positiva, este es el símbolo de un LED, la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa se llama cátodo y la parte positiva se llama ánodo. Si yo conecto de manera común todos los cátodos y yo dispongo hacia el exterior para cada uno de los segmentos los ánodos, yo tendría un display cátodo común. Recuerden que aquí en el LED, la parte negativa o el cátodo se conecta si queremos encender en el LED, la parte negativa o el cátodo se conecta si queremos encender cada uno de estos LEDs, se conectaría a la parte negativa de la fuente de alimentación. Y entonces, para que yo pueda habilitar cada uno de los segmentos, tendría que colocar la parte positiva. Por supuesto, hay que colocar ahí un resistor para no dañar lo que son los LEDs y limitar la corriente, y nos pueda durar un poquito más lo que es el display. Entonces, si yo voy a conectar de este lado en los segmentos que están disponibles hacia el exterior la terminal positiva, se dice que se van a encender con un 1 lógico. Por ahí mencionaremos que un 1 lógico aproximadamente son 5 volts y un 0 lógico. Terminal común ahora van a ser los ánodos. Recuerden que esta terminal común es la que se encuentra aquí en medio del display, y cuando tenemos en común el ánodo y hacia el exterior para habilitar los segmentos, los cátodos, yo tengo ahora un display ánodo común. ¿Sale? Lo único que sucede es que volteamos los LEDs, y ahora para que yo habilite los segmentos o los prenda, debo de generar ceros lógicos, y eso es aproximadamente 0 volts. Entonces, ¿qué es un display? Para aterrizar la idea, un display de 7 segmentos es un visualizador de caracteres numéricos. Lo que yo vería en la práctica pues serían los valores del 0 al 9,
y para ello necesitamos diseñar el convertidor de valores del 0 al 9 y para ello necesitamos diseñar el convertidor BCD a 7 segmentos. Aquí por supuesto aparece de la A a la F y aquí están codificados las combinaciones del 10 al 15. Nosotros limitaremos aquí la visualización en este display verde del 0 al 9 nada más. Por aquí tengo otra imagen en la que si ustedes observan la terminal común va conectada a positiva y en la parte correspondiente a cada uno de los segmentos, si se dan cuenta, se están generando tierras. Recuerden que la tierra aproximadamente son 0 volts y eso me va a generar el encendido de cada uno de estos segmentos disponibles en este visualizador que es el display de 7 segmentos. Concepto de qué es BCD y el concepto del display de 7 segmentos y con eso estamos completos para hacer el diseño del convertidor BCD a 7 segmentos. Nosotros vamos a utilizar o vamos a hacer el diseño para un display ánodo común. ¿Por qué vamos a utilizar un display ánodo común? Porque en el simulador que nosotros tenemos, si ustedes recuerdan, ya tenemos o contamos con unos displays. Esos displays son ánodo común. No nos colocaron ningún display cátodo común, por lo que el diseño que nosotros haremos será un convertidor BCD a 7 segmentos utilizando un display ánodo común. Es decir, generaremos ceros para que yo pueda encender cada uno de estos segmentos como se ve aquí en la ilustración. Entonces, para que yo pueda generar, por ejemplo, en la ilustración. Entonces, para que yo pueda generar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, necesito generar una secuencia en la parte de los segmentos para que yo pueda habilitar y visualizar la información. Esta animación, por supuesto, es un display multiplexado en donde si ustedes observan para habilitar cada display, pues tengo que aquí la terminal común generar una especie de contador de anillo para poderlo visualizar. Pero lo que me interesa gráficamente es que necesito estar cambiando los valores de los 7 segmentos para ir generando los valores del 0 al 9. Muy bien, vámonos a la tabla de verdad, que es a partir de la que vamos a hacer el diseño de este convertidor BCD a 7 segmentos. Y lo que tengo aquí en pantalla pues es mi tabla de verdad. Si ustedes recuerdan, el código BCD se va a formar con 4 variables, que son mis 4 variables de entrada, y el display lo voy a controlar con los 7 segmentos. Estas variables minúsculas de la A a la G son las salidas correspondientes al display de 7 segmentos. Si yo quiero utilizar un display ánodo común, recuerden que el display ánodo común va a funcionar con ceros. Me regreso otra vez. Aquí tengo el display ánodo común. Va a funcionar con ceros lógicos y eso es conectando a tierra las terminales de la A a la G. Lo que vamos a hacer es entonces, para que yo pueda formar en el display el número 0 a la salida, voy a generar todos en 0 excepto el segmento G. Para que yo pueda formar en el display el número 0 a la salida, voy a generar todos en 0 excepto el segmento G. Porque si yo coloco un 1 en el segmento G, lo que voy a hacer es apagar ese segmento en lugar de encenderlo. Recuerden que estamos haciendo el diseño de un convertidor BCD a 7 segmentos utilizando un display ánodo común. Y entonces para habilitar los segmentos o para prenderlos, lo vamos a hacer a través de ceros. Por eso es que colocamos todos en 0, excepto G, para visualizar en el display el número 0 cuando yo tenga la combinación 0 en las variables de entrada. ¿Qué sucede en el caso de la combinación del número 1? ¿Cómo formo el número 1?
pues tengo que habilitar el segmento B y C. Todas las demás combinaciones para que se apaguen en el display, vamos a colocar un 1. Si me voy al número 2, el número 2, ahora los segmentos que tengo que encender es el A, el B, el G, el E y el D. Para rápido, los que están en 1 es el C y el F, los que están en 1 es el C y el F, y por eso es que en esas variables de salida colocamos un 1 y en los restantes lo habilitamos con un 0 para prender los segmentos y visualizar el número 2. Vámonos a generar el número 3. ¿Y cómo genero el número 3? Si ustedes perciben, para el número 3 hay que habilitar el segmento A, B, C, D y el G. Entonces, en esas combinaciones voy a colocar un 0 porque estoy manejando, recuerden, un display ánodo común. El cual habilita los segmentos con un 0 lógico. Entonces, por eso es que A, B, C y D son iguales con 0 y la variable G también es igual con 0 para generar el valor de la visualización del número 3. Vámonos ahora al número 4 y para el número 4 debe de haber un 0 en B, en C, en F y en G. Y es lo que tengo aquí en la tabla. Yo tengo un 0 en B, en C, en F y en G. Y en todos los demás colocamos un 1 para poder visualizar el número 4. ¿Qué sucede con el número 5? En el número 5 debemos de habilitar el segmento A, el F, el G, el C y el D. Y entonces es lo que hacemos. C en la D, la F y la G. Lo que corresponde al segmento B y al segmento E, dejamos un 1 para que permanezcan apagados si queremos visualizar el número 5. En el caso del número 6 podrán observar que todos se van a 0 excepto el segmento B y es lo que tengo aquí en la tabla de salida. Todos se van a 0 excepto el segmento B y recuerden, estamos trabajando un display ánodo común el cual habilita los segmentos con ceros lógicos. Nos vamos al número 7 y para generar el número 7 debe de haber un 0 en el segmento A, B y C, lo cual está mostrado aquí en la tabla. Y las las variables de salida que sobran se van a un 1 para que pueda apagarse esos segmentos. Las variables de salida que sobran se van a un 1 para que pueda apagarse esos segmentos y visualizarse el número 7. ¿Quién me ayuda con el número 8? Bueno, si yo quiero ver el número 8, entonces habilito todos los segmentos y recuerden que para habilitar los segmentos, en este caso de este display, pues es todos en 0. Y entonces por eso es que aquí el número 8 aparece todos en 0, porque para habilitar los segmentos del display ánodo común lo tengo que hacer con un 0. Finalmente, ¿cómo genero los valores para el número 9? Todos en 0 excepto el segmento E, si pueden observar. ¿Sale? Entonces, todos en 0 excepto el segmento G, si quiero diseñar el 9 así. O puedo diseñarlo quitando aquí el segmento D. Igual el número 6 lo pueden diseñar de diferente forma, quitar 0 al 9. Hasta este momento hemos codificado las combinaciones del 0 al 9. ¿Qué pasa con las combinaciones del 10 al 15? Simplemente son combinaciones que no se van a generar. Nuestro convertidor es un convertidor BCD y BCD solamente maneja valores del 0 al 9. Las combinaciones del 10 al 15 las voy a representar con una X. Y entonces por eso es que en todo lo que resta de la tabla se coloca una X porque son combinaciones que no nos importan. Este es un problema que tiene una función incompletamente especificada. Y bueno, aquí está mostrado el ejemplo en el que, como no voy a manejar las combinaciones del 10 al 15, no importa qué valores tengan.
La forma de representarlo en la tabla de verdad y en el mapa de Carnot es a través de una X. Lo que sigue a continuación pues es obtener las ecuaciones canónicas de salida. Recuerden que las funciones canónicas de salida las obtenemos a partir de la tabla de verdad junto con la definición de minitérminos o maxitérminos. El problema lo vamos a resolver con minitérminos, es decir, cuando la función toma el valor de 1, y para obtener la función canónica de salida, lo que tengo que hacer es observar la columna A. Si yo observo la columna A, voy a notar que hay un 1 en la combinación 1 y hay un 1 en la combinación 4. Si trabajamos minitérminos, recuerden que eso es lo que hay que colocar en la función canónica y es lo mostrado aquí a continuación. Si yo tengo aquí las combinaciones donde la función toma el valor de 1 es la 1 y la 4. Aquí podrán observar que las condiciones irrelevantes se representan de esta forma, con la letra aquí phi. Y si ustedes recuerdan, en la tabla de verdad, las combinaciones del 10 al 15 tenemos una X. Esas condiciones irrelevantes o condiciones no importa, las vamos a colocar aquí en este espacio. Y por eso es que tengo aquí que del 10 al 15 son las condiciones irrelevantes. Podrán notar que en la tabla, para la variable A, B, C, D, E, F y G, las condiciones irrelevantes son las mismas. Para este problema, las condiciones irrelevantes son las mismas para todas las variables de salida, pero hay problemas en donde las condiciones irrelevantes pueden ser distintas. Si ustedes perciben para la variable B, en donde la función toma el valor de 1 es en la combinación 5, 6, y eso es lo que está mostrado aquí a continuación en la siguiente ecuación canónica para la variable b de salida, en donde la función toma el valor de 1, lo colocamos después de aquí de sigma, y es la combinación 5 y 6, y después de phi, las condiciones irrelevantes o no importa, o las X de la tabla de verdad. Les recuerdo, como en este problema las condiciones irrelevantes son las mismas para todos los problemas, pues entonces van a ser las combinaciones del 10 al 15. Si yo observo la columna de la variable C, observo que solamente hay un 1 en la combinación 2, colocamos las mismas irrelevantes. Para la variable D, donde la función toma el valor de 1, la variable C, observo que solamente hay un 1 en la combinación 2, colocamos las mismas irrelevantes. Para la variable D, donde la función toma el valor de 1 es en la combinación 1, 4, 7, colocamos las mismas irrelevantes. Para la variable E, en donde la función toma el valor de 1 es en la combinación 1, 3, 4, 5, 7, 9. Y las irrelevantes son las combinaciones del 10 al 15. Para la variable de salida f, en donde la función toma el valor de 1, es en la combinación 1, 2, 3 y 7, y las irrelevantes pues siguen siendo las mismas, las combinaciones del 10 al 15. Finalmente, la salida g, en donde la función toma el valor de 1, es en la combinación 0, 1, 7, y las irrelevantes son las combinaciones del 10 al 15. Aquí mostradas las funciones canónicas que me van a determinar o me van a ayudar a vaciarlas en el mapa de Carnot para poder reducir las funciones y obtener el circuito que vamos a armar en el simulador. Muy bien, si ustedes recuerdan, para la variable A, lo que hacemos es colocar en el mapa las salidas en donde la función toma el valor de 1. En el caso de la variable A, hay un 1 en la casilla 1 y en la casilla 4. Por eso es que aquí, para resolver el primer mapa, yo tengo un 1 en la casilla 1 y en la casilla 4.
Las irrelevantes recuerden que es de la 10 a la 15, las X que están mostradas acá. Como nosotros vamos a trabajar mini términos, recuerden que aquí de forma externa, si tengo un 0 es una variable negada, si tenemos un 1 es la variable sin negar. Lo que estoy haciendo aquí es colocar el mapa de 4 variables. Recuerden que el etiquetado ya nos lo habíamos aventado láminas atrás, y la asignación de la función canónica en el mapa de Carnot pues es de esta forma. Recuerden que los dos conceptos para reducir una función utilizando mapas de Carnot es tener el menor número de enlaces con el mayor número de casillas adyacentes agrupadas en múltiplos de potencias de 2. Y lo único que no se permite son enlaces en forma de potencias de 2. Y lo único que no se permite son enlaces en forma diagonal. Como yo tengo solo aquí este 1, pues lo más que puedo hacer es un enlace unitario. Por eso es que se queda aquí solito este enlace mostrado acá. Recuerden que las irrelevantes o las X pueden tomar indistintamente el valor de 0 o de 1. Yo como diseñador del circuito puedo decidir qué irrelevantes me convienen para poder reducir más la función y determinar si valen 0 o valen 1. Aquí como tengo aquí casillas adyacentes, lo que hago es auxiliarme de esta irrelevante igualándola a 1 para que pueda tener aquí un agrupamiento o lo que hago es auxiliarme de esta irrelevante igualándola a 1 para que pueda tener aquí un agrupamiento o un enlace mayor a que si yo agrupara esta casilla solita. Entonces me conviene un enlace doble a tener un enlace unitario porque se me reduce más la función. ¿Cómo obtengo la ecuación algebraica reducida? Trabajemos primero este enlace unitario. Este enlace unitario, para obtener la ecuación reducida, lo que se hace es reflejar completamente hacia las variables independientes que tenemos aquí hacia el exterior. Si yo empujo este enlace unitario hacia arriba, podré observar que toca este 0 y este 0 de acá, lo cual corresponde a negada y B negada. Si estamos trabajando en el mapa de Carnot mini términos, lo que vamos a obtener son términos producto. Por eso es que la ecuación que resulta de este enlace unitario es A negada por B negada por C negada por D, que es el término que tengo aquí mostrado en pantalla. Voy a sumarle la siguiente ecuación que se va a formar con el siguiente enlace. Como podrán observar, aquí tengo un enlace doble. Así como reflejábamos en el enlace anterior, hay que reflejarlo hacia las variables independientes y determinar cuál es la única variable que toca. Si yo este enlace doble lo reflejo hacia la variable A, recuerden que la variable A es la más significativa, coincide con A negada y coincide con A. Como coincide con A, esa variable se elimina o se cancela o se reduce. Si yo el enlace doble lo reflejo hacia la variable B es la menos significativa aquí, que es este 1, y este 1 de este lado coincide con la misma literal, que es la variable B, y esa va a formar parte de la función reducida. Por eso es que aquí tengo la variable B en ese término de este enlace doble. Muy bien, si este enlace doble yo lo empujo hacia las variables C y D, lo que yo observo es que coincide con 0, que es correspondiente a la variable C, y con D, que también es igual con 0. Cuando tenemos un 0, de acuerdo a la definición de mini términos, tenemos que la variable es negada. Por eso es que aquí
yo tengo en el término correspondiente a este la variable c negada y la variable d negada. De esa forma es como yo reduzco la función y obtengo aquí la ecuación reducida a través de utilizar los mapas de Carnot. Si nos vamos ahora a la variable de salida b, la asignación de las irrelevantes podrán notar que son las mismas. Los unos ahora corresponden a los que están mostrados aquí en pantalla y lo más que puedo hacer son dos enlaces dobles. Un tip para trabajar el mapa de 4 o de 5 variables es comenzar aquí cortando exactamente a la mitad, tanto vertical como horizontalmente, y ver qué casillas coinciden con cuál o se tocan doblando el mapa, y podrán observar que aquí de forma horizontal con cuál o se tocan doblando el mapa, y podrán observar que aquí de forma horizontal estas dos casillas coinciden y estas dos casillas también coinciden. ¿Por qué no puedo hacer un enlace de 4? Porque si yo corto el mapa en forma aquí horizontal, estas dos casillas coincidirían con las de aquí arriba y este enlace doble coincidiría con las de aquí abajo. Como tenemos aquí un 0, pues no podemos hacer un enlace más grande, y lo único que puedo hacer pues son enlaces dobles. Ok, nuevamente, ¿cómo obtenemos la función reducida o cómo obtenemos aquí los términos? Recuerden que tomamos el enlace completo. Si yo reflejo el enlace completo hacia la variable a, que es este 0 y este 1, recuerden que debe de coincidir solamente con una literal, con la variable o la variable complementada para que forme parte de la función. Quiere decir que la variable a no va a formar parte de la función y se va a reducir. Si ustedes perciben la variable b, notarán que coincide tanto con la variable no negada y aquí también tenemos otro 1. Por lo tanto, la variable b va a formar parte de la función y es la que tenemos de este lado. Si yo reflejo el enlace completo hacia la variable c y d, podrán notar que c vale 0 y eso corresponde a la variable negada. Si yo reflejo el enlace completo hacia la variable c y d, podrán notar que c vale 0 y eso corresponde a la variable negada. Si yo tengo aquí un 1, corresponde a la variable d sin complementar. Y esa es la ecuación para este enlace doble que tenemos aquí en el mapa de Carnot. Muy bien, para este enlace de abajo podrán observar que la variable a nuevamente se elimina, lo único que queda es la variable b. Y si reflejamos hacia la variable c y d, observo que c toma el valor de 1, es no negada. Y aquí observo que d toma el valor de 0, de acuerdo a la definición de minitérminos. Eso es una variable negada. Ok, vamos a hacer aquí el esfuerzo de seguir explicando los siguientes mapas, porque se me está acabando la voz. Y para la variable o salida C está muy sencillo. Aquí nada más lo que puedo hacer es un enlace doble. Recuerden que la representación del mapa de Carnot es una representación tridimensional y los extremos pueden coincidir y formar enlaces y reducir más la función. Si yo corto el mapa aquí en forma vertical y lo doblo esta mitad del mapa hacia este lado, puedo observar que esta irrelevante coincide con esta casilla en donde tenemos aquí el 1. Y entonces puedo realizar un enlace doble. Muy bien, ¿cómo obtenemos la ecuación? Si ustedes observan,
el enlace completo aquí doble, si yo lo reflejo hacia la variable, el enlace completo aquí doble, si yo lo reflejo hacia la variable A, coincide con A negada y con A. Por lo tanto, esa variable no forma parte de la función reducida. Si el enlace completo lo empujo hacia la variable B, observo que coincide con este 0 y con este 0 de acá, lo que corresponde a B negada. Si el enlace doble lo reflejo hacia la variable C y D, voy a observar que coincide con C igual a 1 y con D igual con 0. Y eso corresponde a tener C por D negada. Por eso es que obtenemos este término como función reducida de la variable C. Muy bien, pues aquí continuamos. Con la variable D tengo dos enlaces dobles y un enlace unitario. Recuerden que el enlace unitario involucra de este lado. Para este enlace doble, déjenme checarlo, sería la variable B. Y si reflejamos hacia acá, sería C negada D negada. El enlace doble de aquí abajo sería B por C por D. Y es este término de acá. Ok, nos estamos yendo un poquito más rápido para que también no se me estén aburriendo. En el caso de la variable E, podrán observar que se está formando un enlace aquí abajo de 8 casillas agrupadas. Y 8, como es un múltiplo de potencias de 2, pues es un enlace que sí se permite. También tengo un enlace de 4. Y para que no sean enlaces redundantes, debe de haber por lo menos alguna casilla independiente que pertenezca exclusivamente a ese enlace. Si observamos el de 8 unos junto con el de acá, son 4 unos que exclusivamente pertenecen a este enlace de 8. Este enlace de 4, la casilla que tengo aquí, este 1, pertenece solamente a este enlace, por lo tanto no son enlaces redundantes. Un enlace redundante me va a provocar un término de más y no se me va a reducir al máximo la expresión. Recuerden que si yo tengo el mayor número de casillas agrupadas, se me reduce más la función. Y si ustedes perciben, este enlace de 8, si lo reflejan hacia la variable A, que es aquí en el código Gray, el bit más significativo, coincide con 0, con 1 y con 1. Por lo tanto, la variable A se cancela. ¿Qué pasa con la variable B? Recuerden que todo el enlace completo se tiene que reflejar hacia la variable B y coincide aquí reflejar hacia la variable B y coincide aquí B es el bit menos significativo, que sería B negada, A y B negada. Por lo tanto, B se cancela y no forma parte de la función. ¿Qué pasa con la variable C? Si ustedes observan, la variable C corresponde al bit más significativo, que sería este 1 y este 0. También la variable C se cancela y lo único que me va a quedar es la variable D, porque recuerden aquí la variable D es el bit menos significativo para esta casilla y para esta casilla. Si yo empujo el enlace completo de 8 hacia la variable C y D, solamente coincide con la variable D. Por lo tanto, este enlace de 8 corresponde solamente a este término. El enlace aquí de 4 podemos observar que es reducida la variable de salida E de esta forma. Bien, con la variable F tenemos esta distribución en el mapa de Carnot. Y lo que se forman son dos enlaces de 4. Yo espero que los vean. En el primer enlace de 4 serían este horizontal. El segundo de 4 sería el que está aquí como abierto, de estas dos irrelevantes con estos dos unos. ¿Y por qué no sería un enlace de 8 estos dos de 4? Si yo corto el mapa aquí en forma vertical, lo que está sucediendo es que coinciden estas dos casillas, espero que se vean, en forma diagonal.
Y recuerden que estas dos casillas, espero que se vean, en forma diagonal. Y recuerden que una restricción para aplicar la metodología de mapas de Carnot es que no se pueden enlaces en forma diagonal. Entonces, por eso es que no se forma aquí un enlace de 8, se forman dos de 4. ¿Ok? Aquí me quedaría esta casilla independiente y no podría formar un enlace de 3. Recuerden que 3 no es un múltiplo de potencias de 2 y lo que puedo hacer pues es un enlace doble. ¿Sale? Bien, vamos a determinar la función. Si ustedes observan, aquí tengo 3 términos y eso corresponde a este enlace doble. Podrán observar que aquí coincide con A negada, con B negada, y si reflejo para C y D este enlace doble, coincide solamente con D. Vamos a ver este enlace horizontal. Si ustedes observan, coincide tanto con A y con A negada, por lo tanto esas variables se eliminan. Y de este lado, tanto C y D valen 1, lo que corresponde al término de aquí, que es igual a C por D. Este enlace de 4, que son los extremos, si lo reflejo hacia la variable A, se elimina. Y si lo reflejo hacia la variable B, coincide con B negada, que sería este 0 de aquí con este 0 de acá. Si reflejamos hacia la variable C y D, empujamos, recuerden, todo el enlace completo hacia la variable C y D. Y lo que sucede con C es que coincide con este 1 de acá y este 1 de acá, por lo tanto C forma parte de la función. ¿Qué pasa con la variable D? La variable D se cancela porque vale 0 en esta. ¿Qué pasa con la variable D? La variable D se cancela porque vale 0 en esta fila y también vale 1 en esta otra, y entonces es una variable que se va a reducir. Muy bien, pues seguimos con la reducción de las funciones. La distribución para la variable g es tener aquí estos unos. Los irrelevantes, recuerden que son los mismos. Lo que se va a formar son dos enlaces dobles. Y lo que tendríamos como ecuación es lo que tenemos de este lado. Si ustedes observan, para este enlace tengo A negada, B negada, y de este lado correspondería a C negada porque la variable D se elimina, porque aquí vale 0 y aquí vale 1. En el caso de este término, observamos que tenemos la variable B multiplicada por C y por D, que corresponde auxiliándonos de la metodología de mapas de Carnot. Lo que nos hace falta implementar es el circuito lógico equivalente. Ese lo dejamos de tarea. ¿Y cómo implemento el circuito lógico equivalente? Más o menos tendría yo un circuito como este tipo, en el que tenemos nuestras 4 variables de entrada y es un circuito por cada segmento a controlar. Recuerden que hemos generado 7 mapas desde la variable A a la G, y entonces lo que tengo que mostrar también son 7 circuitos, los cuales toman las mismas variables de entrada, que son las variables A, B, C, D, y necesito generar 7 circuitos para controlar cada uno de los segmentos. Sí hay que implementar el circuito lógico equivalente, ya sea a mano, y a controlar cada uno de los segmentos. Sí hay que implementar el circuito lógico equivalente, ya sea a mano y le toman una foto, o si pueden utilizar alguna otra aplicación como Multisim, Proteus o alguna otra aplicación para implementar un circuito lógico, pues también se vale, y le toman ahí la captura de pantalla y lo anexan en su formato de práctica. Muy bien, no vamos a armar este circuito con compuertas lógicas. No nos espanten, vamos a armar este circuito utilizando dos integrados. El convertidor BCD a 7 segmentos es el integrado 7447 y ese integrado se encuentra en el simulador que hemos estado utilizando.
Este es un diagrama block 447 y colocarlo en el área de trabajo. Vamos a utilizar el 7490, que es un contador de 0 a 9. Ya este circuito integrado solamente maneja valores de 0 a 9 y no se van a generar las combinaciones del 10 al 15. Vamos a conectar nuestro display. Recuerden que en el área de trabajo se encuentra ya disponible el display, pero es un display ánodo común. Entonces utilizamos este integrado, que es el que maneja los valores correspondientes a ese display. Existe el 7448, que es el que maneja el display cátodo común. Si nosotros utilizamos el 48, nos va a salir todo negado en el display. Y para ver correctamente los valores de 0 a 9, hay que utilizar el 47. El 90 simplemente es un contador de 0 a 9. Si ustedes desean, las salidas de este contador son los pines Q0, Q1, Q2 y Q3. Si quieren colocar ahí un LED para monitorear los valores de 0 a 9 en binario, lo pueden hacer y observarán que para la combinación correspondiente en binario se va a generar la correspondiente combinación para visualizar el valor en el display. Este integrado, el 7490, tiene una entrada de reloj. Por cada transición que se genere en la entrada de reloj, se va a generar un cambio en el display. Se genera el cambio en las salidas binarias y eso lo detecta el convertidor BCD a 7 segmentos y lo vemos reflejado en el display. Hay una señal de reloj ya disponible también en este simulador. Puede ser una frecuencia, creo que de 1 Hz o de 10 Hz. Y eso es suficiente para visualizar, como está mostrado aquí en pantalla, los valores del 0 al 9. Entonces, recuerden, no vamos a armar el circuito con compuertas. Lo vamos a armar con estos dos integrados. Y la forma de hacerlo, pues es auxiliándonos del manual o de las hojas de especificaciones de estos dos dispositivos. En el material adicional, en la página donde están los formatos de las prácticas, hay un apartado que se llama material adicional. Las prácticas, hay un apartado que se llama material adicional. Ahí se encuentra un manual de circuitos integrados TTL o recurren al internet para identificar las hojas de especificaciones y determinar el armado de este circuito. ¿Sale? Ese es el trabajo que hay que hacer en esta práctica. Hay que hacer uso de las hojas de especificaciones para entrelazar estos dos integrados y visualizar como estamos mostrando aquí los valores de 0 a 9 en pantalla. Así más o menos tiene que verse el video que ustedes tienen que entregar. ¿Sale? Dejan corriendo aquí a una frecuencia constante que puede ser de 1 Hz o de 10 Hz, un poquito más rápido. Y entonces se visualiza los valores de 0 al 9. Bien, aquí resumiendo, en el caso de nosotros estamos solamente resolviendo un problema que es el convertidor BCD a 7 segmentos. Hay que hacer el llenado de la tabla. Recuerdan que teníamos nuestras variables de entrada, que son las variables A, B, C y D mayúsculas, y nuestras variables de salida, que ya las tenemos aquí en las diapositivas, minúsculas para cada uno de los segmentos. En el formato de la práctica deben de estar las ecuaciones canónicas algebraicas de salida. También ya las tenemos disponibles aquí en las diapositivas del video. Y la reducción de los mapas yo lo muestro de forma gráfica. Yo les pido que lo hagan a mano para que practiquen los enlaces y practiquen la metodología o recuerden la metodología de los mapas de Carnot y le toman una foto a su diseño,
y lo anexan a su formato de práctica. No se olvide también que hay que colocar el circuito lógico equivalente. El circuito lógico equivalente lo pueden elaborar a mano. Recuerden que son 7 circuitos diferentes para cada uno de los segmentos. Las variables de entrada siguen siendo las mismas para los 7 circuitos, pero son 7 salidas diferentes porque una corresponde a cada uno de los segmentos del display que vamos a controlar. O pueden usar alguna aplicación si por ahí alguno ya domina Proteus, Multisim o alguna otra aplicación, lo pueden hacer. Recuerden que en el formato de la práctica, el circuito lógico equivalente sí se arma con compuertas. En la parte del video no. En la parte del simulador y el video que voy a grabar, lo tengo que hacer con los 2 integrados que acabamos de ver anteriormente. Lo tengo que hacer con los 2 integrados que acabamos de ver anteriormente. ¿Sale? Me regreso nuevamente aquí a la diapositiva anterior. Este es el diseño para armarlo en el simulador y también para mostrarlo en el video que tienen que entregar. Más o menos el video, si dura 10-15 segundos para mostrar los valores del 0 al 9, es más que suficiente. No se les olvide que en el formato de la práctica hay que colocar la imagen del circuito armado también del proto. ¿Qué proto? El proto del simulador que hemos estado trabajando hasta el momento. Bueno, pues creo que ya terminamos. Espero no haberlos aburrido. Yo creo que pues sería todo por el momento. Yo les agradezco la paciencia disponibles en el grupo de WhatsApp. Yo creo que es todo por ahora y pues nos veremos hasta la próxima.